¿Cómo les va, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a resolver un problema que involucra campo eléctrico y cargas eléctricas. El problema dice así: una masa de 0.6 gramos se suspende de una cuerda y se coloca en una región en la que el campo eléctrico tiene una magnitud de 700 newtons sobre Coulomb, que forma un ángulo de 70 grados con la horizontal, como se muestra en la figura. La masa alcanza el equilibrio en la ubicación mostrada. ¿Cuál es el valor de la carga que tiene la masa? Noten inicialmente que para poder resolver este problema tenemos que tomar en cuenta que la carga quiere irse en contra del campo eléctrico. Observen que la carga quiere dirigirse en esta dirección. Eso significa que por definición esta carga debe ser negativa. ¿Cuál es la razón? La definición de las líneas de campo me dicen que la dirección en la que apuntan estas va a ser la dirección en la que se mueven las cargas positivas. Al ser esta una carga que se opone a este movimiento, estoy definiendo que es una carga negativa. Entonces, si vamos a iniciar escribiendo de que esta va a ser una carga Q, inicialmente, entonces yo sé que la carga Q debe ser negativa. Ahora, para poder resolver el problema, vamos a construir un diagrama de cuerpo libre que simule la carga. Entonces, voy a colocar aquí la carga y vamos a colocar las fuerzas que se involucran en esta carga. ¿Cuáles son? El peso, la tensión de la cuerda que lo sujeta y la fuerza eléctrica debido a ese campo eléctrico. Entonces, vamos a colocar aquí el peso de esta masa por gravedad, la tensión y la fuerza eléctrica. Debemos notar que los ángulos que se están formando debido a la tensión es un ángulo de 20 grados respecto a la horizontal. Entonces yo puedo agregar aquí una línea que simule ser el eje X, en el que voy a indicar que tenemos un ángulo de 20 grados. Mientras que el problema me indica que el campo eléctrico tiene una magnitud de 700 newtons Coulomb y forma un ángulo de 70 grados con la horizontal. Eso significa que de acuerdo a la horizontal, aquí tenemos 70 grados. Por lo tanto, la partícula quiere dirigirse en esta dirección 70 grados también acá, con la horizontal. Entonces puedo colocar aquí la continuidad de mi eje X, en el que vamos a indicar que tenemos acá 70 grados. Si completamos también un eje Y, tenemos entonces nuestro eje Y y nuestro eje X. Para poder resolver el problema, entonces, observemos que necesitamos determinar el valor de la fuerza eléctrica y el valor de la tensión, porque la masa de la partícula la tenemos. Iniciamos haciendo entonces una sumatoria de fuerzas en el eje X, y esta debe ser igual a 0 porque la partícula se encuentra en equilibrio. Las fuerzas en X que se involucran allí sería el negativo de la fuerza eléctrica por el coseno de 70 grados, más la tensión por el coseno de 20 grados, y esto debe ser igual a 0. Mientras que la sumatoria de fuerzas en Y, que debe ser igual a 0, la encontramos haciendo la fuerza eléctrica por el seno de 70 grados, menos la componente de la tensión en el eje vertical, que sería tensión por el seno de 20 grados, menos la masa por la gravedad, y esto debe ser igual a 0. Noten entonces que tenemos ahora un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, siendo la fuerza eléctrica y la tensión nuestras incógnitas. Nombremos a las ecuaciones. Esta es nuestra ecuación número 1 y esta es nuestra ecuación número 2. Si de la ecuación número 1 despejamos T, observen que la tensión me quedaría igual a la fuerza eléctrica por el coseno de 70 dividido el coseno de 20. Este valor de la tensión lo voy a sustituir en la ecuación número 2. Y voy a colocar aquí, en vez de la tensión, esta expresión que acabo de calcular. Entonces me quedaría la fuerza eléctrica por el seno de 70 de la ecuación número 2, menos la tensión, que es la fuerza eléctrica por el coseno de 70
dividido el coseno de 20. Todo esto multiplicado por el seno de 20 grados. Este seno de 20 grados que corresponde al valor que nosotros tenemos aquí, ¿no? Todo esto corresponde a la tensión y por eso tenemos el seno de 20 grados. Podemos pasar la expresión masa por gravedad al otro lado de la ecuación y escribir ahora aquí masa por gravedad. Noten ahora que tenemos como factor común a fuerza eléctrica. Por lo tanto, la fuerza eléctrica estaría vamos a factorizarla. Seno de 70 menos, noten que tenemos aquí el seno de 20 dividido el coseno de 20. Por identidades trigonométricas podemos escribir esto como la tangente de 20. Y esto es igual a masa por gravedad. Como la fuerza eléctrica es campo por carga, yo puedo escribir aquí entonces campo eléctrico por carga es igual a masa por gravedad dividido el valor del seno de 70 menos coseno de 70 por tangente de 20. Finalmente la carga la encontraríamos multiplicando la masa y la gravedad y dividiendo esto entre el campo eléctrico y el seno de 70 menos el coseno de 70 por la tangente de 20. Debemos recordar algo bien importante. Esto que yo he hecho aquí, el de reemplazar esto, es por la definición de campo eléctrico. Recuérdense que el campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica por cada carga que tengamos. Es decir, entonces la fuerza eléctrica es campo por carga. Si ingresamos datos a nuestra ecuación, vamos a calcular aquí el valor de la carga. La masa que el problema me indica, de 0.6 gramos, hay que pasarla a kilogramos. Entonces puedo escribir aquí 0.6 dividido 1000 para escribir esto en kilogramos. Por el valor de la gravedad, que lo tomamos como 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, dividido el valor del campo, que eran de 700 newtons sobre coulomb. Observen entonces que kilogramo y metro sobre segundo se convierte en newtons, cancelando el newtons y quedándome únicamente coulomb. Porque los valores de seno de 70, coseno de 70 y tangente de 20 son expresiones adimensionales. Finalmente entonces la magnitud de la carga, al utilizar una calculadora, la obtenemos como 10.3 microcoulomb. Por lo tanto, el valor de la carga final que tiene la partícula, como al principio definimos que debe ser negativa, entonces esto es de menos 10.3 microcoulomb, que sería nuestra respuesta final.